¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y cómo estamos? Digamos, antes de hacer la columna, me gustaría decir, vos vas a hablar con la gente del Centro de Almacenero y Comercio Minoristas de Córdoba, que han dado el dato de inflación que vos mencionabas, y tiene que ver con otra información que me ha provocado un poco de ira, que es la información sobre el dato, sobre el porcentaje de personas pobres que ha dado la UCA. Increíble. Realmente que Argentina tenga 44 millones de pobres, que tenga casi 10 millones de indigentes, en realidad es algo que debe avergonzarnos y que a mí me irrita mucho cuando veo que el presidente Fernández, que se está yendo, realmente haga una declaración como la que hizo en esta entrevista en que dijo que debe estar mal calculada la pobreza o cosa por el estilo, porque si no Argentina hubiera estallado. Fíjate vos que una de las pocas cosas que ha hecho el gobierno de este presidente tan ineficaz es haber sostenido los estándares de calidad que se habían recuperado para el INDEC, mérito obviamente de Marcos Labaña, pero que además lo habían recuperado después de la experiencia tremenda que había sido la intervención en el gobierno en el cual se dibujaban los índices de precios, ¿no? Digo, realmente me irrita eso, ¿eh? Pero bueno, como vos decís... O sea, cualquiera, porque Alfredo, no es solamente el índice, porque el índice en plan es 50%. Claro. Y hay 9 de indigentes, es decir, estamos hablando del 60%. Es tremendo 60%. que un país, claro, es tremendo de un país que en una época le llamaban el granero del mundo, tenga esos porcentajes de gente en condiciones realmente de extrema pobreza. Pero bueno, se va. Y seguramente el martes que viene, cuando hablemos, ya va a haber nuevos habitantes en la Quinta de Olivos. Así es. Acá está Fernández con su mascota. O sea, estos animales se van. Me refiero a los perros, no lo vaya a tomar de otra forma. Se van estos animales, pero vienen estos otros animales. Los cachorros. Los cachorros. Digamos, puse eso para darle un poco de humor a una situación realmente dramática. A la columna le pusimos como título, llegó la hora de la verdad. Sí. En realidad esta frase, llegó de la hora de la verdad, que se utiliza para tratar de mostrar cuando ya no queda, digamos, excusas y llega la hora de verdad, que en algún sentido, bueno, estaba en el Evangelio de San Juan, donde dice, conoceréis la verdad y os hará libres. Lo concreto es que a este señor le toca ahora una responsabilidad tremenda. Y digo la hora de la verdad porque ya los anuncios que hizo en la campaña y que fueron muy exitosos, sin lugar a duda, ya no tienen espacio y ahora hay que tomar decisiones. Claro. Ha habido muchos cambios, y digo hablando solo de economía, porque ha habido cambios también en otras carteras, pero digo, ha habido muchos cambios, hemos mencionado quien se citaba para el Banco Central, que era Ocampo, no va a ser, se citaba a Damián Reidel, no va a ser, lo mencionaron mucho a Sturzenegger, sí, Federico, pero no va a ser seguramente, no va a tener en eso un rol. También se retiró como asesor Carlos Rodríguez, pero bueno, lo concreto es que ahora está Caputo, que tiene además la información a esta hora, digamos, a las 15 horas, es que probablemente el presidente del Banco Central sea una persona muy cercana a Caputo, que es Santiago Bausili, que ya fue secretario en su momento. Trabajó con Caputo, ¿no? Trabajó con Caputo. Incluso tuvo una denuncia, porque ha sido funcionario de Deutsche Bank, que fue uno de los bancos encargados de colocar deuda en el periodo. Pero bueno, y se van incorporando, yo diría de manera, da la impresión a veces un poco improvisada, porque por eso se producen los cambios. Es más, Caputo en un Twitter, en un mensaje
de la red que se llamaba Twitter, que se llama X, ha puesto, le daba la bienvenida a un egresado también de nuestra facultad, que es Joaquín Cotani. Ajá, Joaquín Cotani, claro. que es una persona de estrechos lazos con Cavallo, sí. Y lo han mencionado, a pesar de que Joaquín vive en Estados Unidos, aparentemente vendría a trabajar con Caputo, ¿no? No sé exactamente en qué rol. Pero bueno, se acabó eso y la pregunta uno debería decir, en este contexto, con esta dramática situación en materia de pobreza, con una tasa de inflación disparada, de la cual seguramente con la gente del Centro de Almaceneros y Comercio Minorista de Córdoba lo vas a hablar más en detalle. Pero bueno, el lunes habrá que ver cuáles son las primeras medidas y se habla de una ley ómnibus con muchas cuestiones. Hay una pregunta que por estos días se hacen muchas personas que dicen, bueno, ¿y por qué el dólar blue está tranquilo? ¿Ah? En baja. O en baja. En baja. Ayer un periodista muy reconocido del área de negocios de La Voz del Interior, que es Walter Giannoni, me preguntó, dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué opinión tenés? Entonces yo le decía, y voy a tratar de ser un poquito más claro ahora, de cuáles son las razones. Lo primero que yo digo siempre, miren, no es una buena práctica tratar de entender la historia económica de los últimos 15 minutos. No hay que mirar un fotograma, hay que tratar de ver una película. Y si uno mira la película y dice con reservas del central inexistente, con tasa de inflación disparada cerca del 200% por año, bueno, es probable que esto que esté tranquilo el dólar es una situación bien de estos días. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver, yo diría, más allá de decisiones, de algunas decisiones que toma el Banco Central o alguna intervención que hace a través de bonos, tiene que ver, digo, si uno mira las tres cuestiones que pueden, en una economía como la Argentina, las expectativas juegan un rol muy importante. Y hay como tres áreas que pueden incidir para que haya expectativas a que el tipo de cambio se dispare. Una es la monetaria, la otra es la fiscal y la otra es la cambiaria. En lo monetario, ya ha dicho el gobierno y da la impresión que no se está pensando, lo dijo hace bastante, ni en un Plax Bonex, ni en decisiones que pudieran generar una corrida en el sistema bancario, sino lo que está pensando es, las opciones que tiene Caputo son o no hacer nada y seguir como hasta ahora se trabaja con las LELIC, o tratar de resolverlo mediante un procedimiento de canje fondeado en deuda o fondeado en algún título del Tesoro. Pero lo que está claro es que va a ser una cosa relativamente gradual. Entonces ahí no hay un factor que digan esto va a disparar algo en el tipo de cambio. En lo fiscal ya no existe más el plan de la motosierra y de lo que se habla, bueno, de que va a haber una reducción en la cuestión fiscal, que cualquier que fuera lo diría, o sea que ahí tampoco hay una situación sorpresiva. Y en lo cambiario, claramente, creo yo, el tema de la dolarización me parece que queda en un segundo lugar, sí. Y vamos camino a algo que yo pienso puede ser un desdoblamiento cambiario, manteniendo el cepo cambiario durante algún tiempo. Eso panorama hace que no existe una expectativa y a lo sumo lo que podemos pensar es que el lunes nos vamos a enterar que hay un ajuste cambiario del dólar oficial, que no va a ser llevarlo al nivel que en algún momento alcanzó el blue, que pasó los 1000, que probablemente esté cerca de lo que dijo el futuro ministro del Interior, en una entrevista, 600, 700, sí. Que va a tener un impacto sobre los precios, ¿no? Pero que no dispara en lo inmediato un salto de esa naturaleza, a menos que se cometan torpezas adicionales a las que este gobierno ha cometido. Entonces, para cerrar, Milei asume en una situación de fiscal muy delicada, con un desborde monetario, con una situación social tremenda, y vuelvo a decir que es indignante escuchar que alguien diga que el 40% de pobreza está mal medido, y para colmo después UCA pudo, en un estudio que siempre es bien considerado, ubicarlo por encima de ese 40%. Si el próximo gobierno logra presentar un programa razonable, no debería olvidar el capítulo social, Ricardo, porque en realidad eso que nos debe avergonzar de los compatriotas que están debajo del límite de pobreza, también implica
digamos, una posibilidad de que un programa económico fracase porque se genera una situación social insostenible. Entonces los desafíos de Milei, y con esto termino, son tener un programa que sea consistente en lo monetario, lo fiscal y lo cambiario, ser capaz de generar un volumen político suficiente para que la política económica se pueda aplicar, y en tercer lugar, no descuidar la situación social, no solamente para que funcione la economía, sino porque forma parte, creo yo, de un imperativo moral preocuparse de la vida de los otros ciudadanos. Hay un dato muy significativo con respecto a eso, es de qué manera va a instrumentar esa ayuda social. Y si va a ser, digamos, con cada uno de los miembros que integran precisamente esa comunidad de pobres, o a través de las organizaciones que especulan precisamente con esto, ¿no? Sí, da la impresión de que van a tratar de eludir los intermediarios en el tema. Me llama mucho la atención, y esto quiero destacarlo, algo que ocurrió en estas horas. La conjunción de la CGT junto con el movimiento Evita. No es una casualidad, es una causalidad. Yo creo que se están preparando para no dejar gobernar a Javier Milei. Que cualquier medida que tome Milei, que confronte con las necesidades corporativas de estos sectores, vamos a tener dificultades. De eso depende también, me parece, la actitud que tomen Bullrich y Waldo Wolf, los dos ministros de Seguridad, de Cava y el de la Nación, con respecto a esta actitud. Me preocupa mucho. Me preocupa la calle. Me preocupa la calle, que son expertos estos tipos, estos fascinerosos, hay que llamarlos de alguna forma. Me preocupa mucho la calle. Bueno, esperemos que no ocurra nada grave entonces. Que Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.